Pues, ¿qué queréis que os diga? Alien Earth, aunque no me va a cambiar la vida ni es para tirar cohetes, tampoco me está pareciendo tan mal como algunos me la habíais pintado. Sí, cierto, me costó arrancar porque la empecé al regresar de las vacaciones con un jet lag de campeonato y al ver que parecía un Monster Survival más, pues me entró una pereza tremenda y la aparqué. Pero fue cuando terminé la tercera temporada del juego del calamar, que por cierto a mí sí que me ha gustado, que me encontré libre y ocioso y decidí darle otra oportunidad a Alien Earth y de esta forma en 2 sentadas me merendé los 4 capítulos que han salido hasta la fecha. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que a pesar de que tiene bastante mandanga, no negaré que voy a seguir viéndola y no solo por compromiso con el contenido del canal, sino porque tengo curiosidad genuina por saber a dónde va esta historia, algo así como cuando me enganchaban las telenovelas que veía mi mamá. Mi vida eres tú. ¡Bravo! ¡Bravo! Y es que, a pesar de sus defectos, creo que Alien Earth tiene al menos el mérito de explorar un camino diferente en la franquicia. Con una buena idea y unos buenos medios de producción, lamentablemente se pierde en la ejecución y en algunas decisiones de guión un tanto cuestionables. Y quizá sea eso lo peor de Alien Earth, que rezuma potencial por todas partes, con una ambientación excelente, algunas muy buenas actuaciones, personajes interesantes, con desarrollo más dimensional que la media de lo que hemos visto en la franquicia, buenos efectos prácticos, pero se queda a medias. En cualquier caso, no voy a juzgarla en el contexto de la franquicia. Desde hace tiempo deberíamos haber entendido que la de Alien no se trata de una franquicia en la que se deba considerar la consistencia temporal y de contenido entre sus distintas entregas. En esta ocasión debemos aceptar el hecho de que nos encontramos 2 años antes de los eventos de la película original. Esto convierte a Alien Earth en la precuela más cercana a la película original en la línea temporal, aunque unos 30 años después de los eventos de Prometheus. El problema es que cuantos más casos tenemos de encuentros entre humanos y xenomorfos previos a la historia de la teniente Ripley, menos sentido tiene la película original. Su terrible encuentro con el xenomorfo se vuelve menos único y de alguna manera arruina la cualidad mitológica de aquella historia. Y ahora tenemos un xenomorfo en la Tierra 2 años antes de que la Nostromo encontrara la nave abandonada con el Space Jockey. Para los que no la estáis siguiendo, la historia va sucintamente de una nave de investigación de la empresa Weyland-Yutani, la misma empresa de la película original y en general de la franquicia, que se estrella al regresar a la Tierra cuando traía una serie de especímenes alienígenas. Las circunstancias del accidente son todavía desconocidas, pero el caso es que la nave ha ido a estrellarse contra un edificio que pertenece a otra corporación, Prodigy, dirigida por un tipejo excéntrico conocido como Boy Cavalier. Prodigy acaba de desarrollar una tecnología que permite volcar la conciencia humana en cuerpos sintéticos y la testa sobre un grupo de niños de alrededor de 12 años que padecían enfermedades terminales, de forma que ahora son prácticamente inmortales, aunque en cuerpos adultos. A estos seres sintéticos con conciencia humana se les conoce como híbridos. El caso es que Cavalier decide apropiarse de las especies alienígenas que llegaron en la nave de Weyland-Yutani, pero en la nave viajaba también un cyborg, es decir, un humano con mejoras corporales tecnológicas, que es un agente de Weyland-Yutani que hará todo lo posible para recuperar las especies. Bueno, pues esto es básicamente el planteamiento. En el lado positivo, como decía al principio, a pesar de lo que parecía en los primeros episodios, esto no es un Monster Survival y ya. Tenemos una intriga en la que un cyborg de Weyland-Yutani manipula a un híbrido que en realidad es un niño de 12 años para recuperar las especies que Prodigy ha robado. Tenemos a uno de los híbridos, Wendy, que parece tener la capacidad de comunicarse con los xenomorfos. Tenemos a otra que empieza a manifestar comportamientos psicológicos anómalos. Así, la historia se esfuerza por meterse en la cada vez más relevante discusión del transhumanismo y las distintas formas en las que se puede manifestar la conciencia, sintéticos, cyborgs, híbridos y en definitiva en la cuestión de qué es lo que nos hace humanos. También veo positivo que se amplíe el lore del universo de una manera bastante correcta, con un repertorio más amplio de especies alienígenas y la idea de que el mundo está gobernado por 5 megacorporaciones con intereses enfrentados. Otro punto positivo es sin duda la ambientación, entregada a través de un diseño de producción, un vestuario y unos efectos especiales notables de forma general. Particularmente en los 2 primeros episodios tienes la sensación de estar verdaderamente en el mismo universo de la película original, con esta estética de futurismo cassette y punk analógico, aunque hay algunos elementos de los que hablaré después que provocan cierta disrupción en este sentido. Y como decía también antes, es cierto que hay personajes bastante interesantes. El mentado cyborg, que se llama Morrow, funciona muy bien como villano manipulando con insidia a un asustadizo chaval de 12 años atrapado en el cuerpo de un adulto sintético. También el sintético Kirsch, para mí el personaje más molón, interpretado por un estupendo Timothy Olyphant, es un personaje ambiguo que parece tener más profundidad que la que manifiesta ante su jefe Boy Cavalier y con el que hay una especie de tensión latente que vamos a ver por dónde va. Sus intenciones no están claras y me produce una genuina curiosidad saber qué desarrollo va a tener.
Y hablando de Boy Cavalier, interpretado por el enjuto Samuel Blenkin, se trata de un personaje repugnante, pero lejos de ser un error, está claro que está concebido para ser repugnante. Y bueno, a los que conocéis The Witcher Blood Origin y os acordáis de que el personaje de Avalak también fue interpretado por Blenkin, os costará menos trabajo cogerle asco. Quizá lo peor del personaje, y con esto paso a comentar ya los aspectos negativos de Alien Earth, es que su histrionismo está tan acentuado que parece más bien un cliché o una parodia del típico tech bro, un chaval genio tecnológico que se convierte en el multimillonario CEO de una megacorporación con una ética dudosa. Es como demasiado obvio. Salvo por lo de joven genio tecnológico, se parece bastante a la idea del personaje de John Hammond en Jurassic Park. Ambos poseen una isla que representa el culmen de su megalomanía, en la que introducen unos bichos extraordinarios y peligrosos con los que están obsesionados y que quieren explotar y que previsiblemente producirán su ruina. La clásica metáfora del capitalismo ingenuo. Y hablando de metáforas, pues ese es el nivel en el que me esperaba que se hubiese quedado todo el tema de Peter Pan. Resulta que Boy Cavalier está obsesionado con el personaje de James Matthew Barry. La isla donde está su instituto de investigación resulta que se llama Neverland, o sea, el país de nunca jamás. El grupo de niños híbridos se hacen llamar los niños perdidos y reciben los nombres de los niños de la obra de Barry. Al igual que aquellos, estos, aunque atrapados en un cuerpo de aspecto adulto, están condenados a no crecer nunca jamás. También Marcy, la primera híbrido creada por Prodigy, adopta el nombre de Wendy después de que su conciencia sea volcada en un cuerpo sintético. Las referencias son constantes e incluso no resulta complicado entender que Boy Cavalier representa al mismo Peter Pan, con su inmadurez, su egocentrismo y su alabanza de la imaginación infantil. Hasta vemos que la versión de Disney de Peter Pan es proyectada en el techo de la sala donde la moribunda niña Marcy va a ser sometida al proceso de trasladar su conciencia en el cuerpo sintético. A ver, la idea está chula en principio, pero creo que habría resultado muchísimo más interesante dejar que fuese el espectador el que hiciese las conexiones y estableciese los paralelismos, tratándole, no sé, como si fuera medianamente inteligente, en vez de hacer referencias tan explícitas por exposición constante hasta el punto de hacerme rodar los ojos. Habría bastado, creo yo, con contarnos el interés de Cavalier en la historia de Peter Pan, por ejemplo, mostrándonos y no diciéndonos que la obra de Barry es su libro de cabecera, y como mucho lo de la proyección del clásico de Disney en el techo de la sala de operaciones. Y punto, suficiente. Pero es que hasta nos ponen al tipejo leyendo Peter Pan por lo que parece la megafonía de su instituto de investigación, o grabando un audiolibro, no lo sé. Para mí, too much. Solo les faltaba haber puesto al personaje de Morrow, el cyborg que trabaja para Weyland-Yutani, el nombre de Hook, que por cierto, para que veáis a qué me refiero con hacer las referencias más sutiles y concentrarse en desarrollar los arquetipos que representan los personajes de Barry en vez de plantarte en la cara quién es quién, pues resulta que el nombre de Morrow, entre otros orígenes, tiene un significado que proviene del gaélico escocés, que sería el de marino o incluso guerrero del mar. Y de ahí vemos que conectar Morrow con la idea de pirata, guerrero del mar, no es complicado, especialmente si tenemos en cuenta que el mismo creador de Peter Pan era escocés. Y esa es una forma más elegante de contarte mediante una exposición oculta, si se me permite el oxímoron, que el cyborg de Weyland-Yutani representaría a Hook. Y si alguien tuviera todavía dudas, pues mirad esto. En realidad, no sé si Morrow se llama así por la etimología de su nombre en gaélico escocés, esto es algo que he buscado y ha coincidido, pero no me extrañaría si tenemos en cuenta que el CEO de Prodigy Corporation resulta que se llama Boy Cavalier. A ver, Boy, muchacho, chico, y Cavalier, que es una derivación de caballero, y siendo Peter Pan un personaje que es un muchacho, Boy, que lleva una espada y se enfrenta a piratas, es decir, una especie de caballero, Cavalier en el mundo de Nunca Jamás, pues ya lo tenemos. No necesitas embutirme que el centro de investigación en la isla se llama Nunca Jamás o que los híbridos se hacen llamar los niños perdidos y que todos va y tienen nombres de los personajes de Barry, como Wendy, que parece que si no le ponen ese nombre nadie entendería qué está haciendo precisamente de Wendy en esta escena. No sé, como idea para modelar los arquetipos de los personajes y la estructura de la historia y para ocultar referencias, pues es fantástica, pero como otros aspectos de la serie, se pierde en la ejecución. Y los que conocéis la serie, fijaos que he podido básicamente describir lo más importante sin hacer mención jamás al personaje de Hermit, interpretado por Alex Lowther. Y es que por ahora es un personaje bastante insustancial que ha venido funcionando más como un MacGuffin que como un personaje con entidad propia. Se trata del hermano mayor de Marcy, es decir, de Wendy, un paramédico de la unidad de respuesta táctica de Prodigy Corporation que por ahora ha servido de excusa para que Wendy convenciese a Bob Cavalier para acudir al lugar de la nave accidentada y ahora, a falta de ver el siguiente episodio, parece que será el medio para que Morrow logre sacar un xenomorfo de Neverland. Por lo demás, pues está ahí disfrutando lo que puede de su pedazo de armadura de guión, porque
porque no me jodáis que el chaval no tiene una suerte bárbara. Mientras que en numerosas ocasiones se nos muestra la implacabilidad brutal del xenomorfo, sobre todo en esta escena en la que en unos 10 segundos acaba con una decena de personas, pues cuando se trata de Hermit, el bichejo o pierde facultades o se toma su tiempo para que Hermit pueda ser rescatado ex machina, o de repente decide que en vez de matarlo inmediatamente, mejor se lo lleva y lo deja, por razones un tanto misteriosas, en el fondo de este camión frigorífico. En particular, esta escena me pareció extrañamente concebida. El xenomorfo tiene básicamente acorralados a Wendy y a Hermit dentro de una cámara frigorífica cortándoles la salida, pero en vez de atacarlos frontalmente y hacer su magia, como un rato antes cuando se deshizo de 10 personas en un periquete, decide subirse al techo haciendo muchísimo ruido, sí, haciendo mucho ruido a un bicho que habitualmente es un prodigio del sigilo, capacidad que utiliza tácticamente para sorprender a sus víctimas, para que Wendy sepa exactamente dónde está y poder meterle este espadazo, en serio. Y es que además parece que Hermit es plenamente consciente de su armadura de guión, porque en vez de salir por patas cuando el xenomorfo ataca a su compañero, se queda ahí mirando, o después, cuando se libra del ataque porque el bicho básicamente le ignora, en vez de tomar lógicamente el camino opuesto al que tomó el bicho para replegarse y buscar refuerzos, se va hacia el peligro como si quisiese ir a pedirle explicaciones de por qué ataca a todo Cristo menos a él. Bueno, una cosa que me rompió bastante la inmersión en el universo de Alien son las constantes referencias a la Edad de Hielo, o la Era de Hielo en Latinoamérica. Se ve que Hermit y Wendy, cuando eran niños, eran fanáticos de la saga de películas, hasta el punto de que Wendy, para convencer a Hermit de que es su hermana a la que creía muerta, le hace una cita de la Edad de Hielo 4, que se ve que siempre le hacía cuando eran niños. Enfréntese a mi ira. Entregad vuestro barco o enfrentaos a mi ira. Pero pocas cosas hay que pueda considerar más ajenas a este universo que una serie de películas CGI del primer cuarto del siglo XXI. Es como si a quienes se les ocurrió esta idea de meter esta referencia se les hubiese olvidado que el universo de Alien, más que una ficción del futuro de nuestro mundo real, es ya hoy, más de 4 décadas después de su nacimiento, una ucronía en la que la tecnología se desarrolló de otra forma, en la que los monitores siguen siendo de rayos catódicos con pantallas monocromo y en la que todo se controla con botones y potenciómetros y no con pantallas táctiles. Un universo en el que sí deben existir potentes procesadores digitales en alguna parte, pero todo lo que se ve es analógico. Este futuro de la franquicia Alien es así, un futuro estancado en los años 70 y 80 en lo que respecta a la representación de la tecnología. Ese futurismo de cassette y analog punk del que hablábamos antes, solo que con naves interestelares, inteligencia artificial, cibertecnología ultra avanzada, etc. De la misma forma que el universo Fallout está, en los mismos aspectos, estancado en los años 50 y 60 del siglo XX. Esta no es una tierra donde ardillas CGI persiguen bellotas durante 7 películas. De alguna manera me parece disruptivo. No siento como lógico que en un mundo con estas particularidades tecnológicas una saga como la Edad de Hielo hubiese existido. Con esto de la Edad de Hielo, en el episodio 2 hay un momento que me produjo un pelín de dentera. Mientras Wendy observa a su hermano Hermit por un monitor, después de rogar a un robot que le anule su contrato de sanitario en la unidad de respuesta táctica de Prodigy para que pueda ir a estudiar a la Escuela de Medicina de Marte, dice: Tenga corazón. O enfréntese a mi ira. Es decir, la misma referencia que después ella le hará a él para convencerle de que es su hermana. Enfréntese a mi ira. Pero entonces la vemos a ella pensativa mientras a su lado aparece medio velada una imagen de Sid de la Edad de Hielo, como si ella lo estuviese recordando. Joder, ver a este monigote CGI apareciendo en medio de una historia del universo Alien me pareció tan disruptivo como el título sobreimpreso de Mordor en Los Anillos de Poder. Además, esta referencia, junto con otras referencias culturales que aparecen en la serie, como una mención a Agatha Christie... Okay, come on. We're search and rescue. That forensics Agatha Christie this ship. Que desaparece totalmente en la versión doblada, ya sea en español de España Que lo investiguen los forenses. o de Latinoamérica, Que los forenses descifren todo esto. le hacen a uno preguntarse si el mundo no ha desarrollado sus propios referentes culturales en un siglo. ¿No es un poco forzado que para referirse a un icono de la investigación detectivesca, una soldado del siglo XXII cite a una escritora que murió un siglo y medio atrás? ¿Agatha Christie sigue siendo relevante en el año 2120? De igual forma, aunque es cierto que a mucha gente en el futuro les va a gustar el cine del pasado, es decir, nuestro cine contemporáneo, igual que hoy en día, ¿no? Me parece muy dudoso que la Edad de Hielo se vaya a volver un referente cultural popular entre los niños del siglo XXII.
Sería tan extraño como si niños de hoy en día estuviesen flipándola con el gato Félix. También he de decir que apesta un poco que tenga que ser de nuevo una película del catálogo de Disney Plus, como Peter Pan, la que aparezca explícitamente referenciada en Alien. Eso me saca totalmente de ese universo y me devuelve al mío, precisamente el último sitio donde quiero estar cuando me pongo una serie o una peli. ¿Qué será lo próximo? ¿Toy Story en Fallout? Y un poco en la línea de todo esto, aunque la música de los créditos finales es extra diegética y me encantan todos los temas, de Bob Hughes, de Black Sabbath, Sting Fist de Tool, Wherever I May Roam de Metallica, y Ocean Size de Jane's Addiction, pues me pasa un poco como con las otras referencias culturales introducidas en la serie. Son demasiado de finales del siglo XX y parece más un capricho personal del creador de la serie que una decisión que sirva realmente al conjunto. Creo que debería habérsele dado espacio aquí a música original que realmente mantuviese la conexión con el universo de Alien. Aunque en Alien Earth no es tan exagerado, el efecto me recordó mucho a los créditos finales de los distintos capítulos de la serie Willow, también de Disney Plus, ¿os acordáis? Desde una versión tranqui de Black Hole Sun de Soundgarden, a otra de Enter Sandman de Metallica, pasando por Good Vibration de los Beach Boys o Money for Nothing de Dire Straits. En fin. Y bueno, más allá de todo esto, el resto de mis problemas con Alien Earth son las típicas cosillas en plan sobre análisis que uno le saca a cualquier cosa de la que no está muy convencido. Si me hubiera decepcionado menos, pues seguramente me habrían dado igual todas estas cosas. Pues desde el contraste entre el catastrófico accidente brutal que implica una nave gigantesca estrellándose contra un enorme edificio y la pequeña patrullita de 6 soldaditos que envían para asegurar el sitio y rescatar a las víctimas que tienen que contarse por centenares, o la notable falta de seguridad de los híbridos, teniendo en cuenta que son como superhumanos pero con mentes inmaduras, mentes de niños. Si a uno se le va la olla, pues como de hecho ocurre, parece que solo la suerte puede salvarte. Esto me lleva a pensar que, en el paralelismo con Jurassic Park que hacía antes, quizá no sean las especies alienígenas las que equivalgan a los dinosaurios, sino los híbridos. Al igual que John Hammond, que sobreconfía en la infraestructura de su parque y en el control que cree tener sobre las criaturas, aquí Boyd Cavalier parece igualmente confiado en su Neverland y en el control que tiene sobre sus creaciones, al enviarlos sin ningún tipo de formación ni experiencia al lugar del accidente, al no implementar medidas de seguridad que les reduzcan o desactiven si algo sale mal, si se les va la olla, o al no monitorizar con más eficiencia lo que hacen, dicen o ven. Este constante desdén por la seguridad hace que uno tenga la impresión de que se trata de una conveniencia narrativa para que la historia avance, al mismo tiempo que más o menos explícitamente se nos cuenta que Boyd Cavalier era un niño prodigio y tan arrogante que llamó a su corporación Prodigy y que es muy inteligente y tal, pues toma decisiones que hacen que uno se cuestione su inteligencia. Y bueno, fijo que todos los que seguís Alien Earth le habréis sacado un montón de cosas más que me contaréis en los comentarios y que yo no he cubierto porque me resulta imposible ser exhaustivo y porque cada cual tiene su experiencia. Como habréis comprobado, no me he centrado en absoluto en las posibles inconsistencias con respecto a otras entregas de la franquicia porque, por un lado, tampoco es que me importe mucho y por otro, creo que las inconsistencias, como decía antes, son marca de la casa y aquí no iba a ser distinto. Pero para ir terminando, reitero la idea de que a pesar de todo la serie al menos mantiene mi interés y opino que, además de la mandanga, tiene cosas valiosas por lo que la seguiré viendo y comentando. Mentiría si dijese que no he disfrutado mucho de algunos momentos y que al mismo tiempo me ha ofrecido momentos de vicisitud mandangosos que me han hecho salivar al pensar en mi comentario para el canal. Así pues, esperad como mínimo otro vídeo de Alien Earth más adelante. ¿Te gustó el de hoy? Échame ese like y considera suscribirte y activar notificaciones para no perderte mi mandanga. ¡Nos vemos! ¡Chao!